cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, bendito. En mi vida ha sido tan fiel. Por mi ser con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gloria al Señor nuestro Dios, que tenemos a este grupo tan hermoso de alabanza. ¿Verdad que sí? Cantan tan bonito, tocan tan bonito, tienen tantas cosas que el Señor les dio que nos permiten compartir o que comparten con nosotros, y eso es simplemente algo muy valioso. El estudio de hoy es un poquito diferente que el regular. No estamos yendo en el mismo ritmo en el que vamos. No vamos a estar hablando de Gálatas. Hoy celebramos algo muy importante. Es el día de la entrada triunfal a Jerusalén. Es lo que celebramos, y eso es súper bueno de entenderlo y de analizarlo. Les voy a decir por qué. Porque cuando le damos otro título, como el mundo entero lo conoce, la mayoría de gente conoce como el Domingo de Palmas, ¿verdad? Y eso te desvía de lo que celebramos, ¿sí? Porque ahora se convierte, digamos, la forma de recibir a Jesús en lugar de el por qué recibir a Jesús. Sí, el Domingo de Palmas, el Domingo de Ramos, como mucha gente le llama, habla de cómo hicieron, te dirige a otro lado, ¿sí? Como que las importantes son las palmas o digamos que la forma de celebrar, cuando realmente lo que viene sucediendo, por lo que tienen las palmas levantadas, lo cual también lo van a hacer en Apocalipsis cuando veamos otra vez venir a Jesús. Pero la celebración es profética, encierra lo que nosotros
estamos esperando que suceda, que se los voy a adelantar hacia adelante, así bien rapidito, porque me gustaría que entráramos en esta misma cuadro, en esta misma pantalla. El ángel, un ángel de Dios, y es el ángel Gabriel, se le apareció un día a Daniel. Y déjenme, le digo, ¿cómo es eso? Porque de repente nosotros pensamos que podemos tener una visión, o gente tuvo visiones y que todo está bien. Y me gustaría, miren, fue en Daniel. Esta es una información, digamos, esto les quiero compartir porque se me hizo tan importante. Primero es el ángel Gabriel y él se presentó de esa forma. Pero dice, es en Daniel 8, en el 16, dice, oí una voz entre las riberas del Ulai que gritó, ese es un río, y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Esto es, Dios le dijo a Gabriel, enseña a este la visión. Y le iba a enseñar a Daniel, al profeta Daniel, esta visión, la que vamos a ver. Es la visión, una visión súper hermosa que después, ahorita es de la que vamos a hablar, pero vean lo que pasó con Daniel. Una vez que estaba, que tuvo esta visión y que escuchó a este ángel que le habló. Dice en el versículo 27, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo por algunos días. Sí, ver a Dios no es realmente algo que nosotros lo vemos y luego seguimos como si nada. Sí, estuvo enfermo por días por el espanto que tenía de haber visto un ángel, ¿te imaginas? Sí, después, cuando vemos a Moisés que estaba en el monte del Sinaí, dice que él cuando estaba humeando y eso, después dice que él estaba espantado y las piernas le temblaban. Sí, ver una visión celestial es algo increíble. El hombre no está hecho para eso. Si cuando una persona ve algo, tuve esta visión y tuve este sueño y tuve esto, si y sigues como si nada, realmente no es el peso del Todopoderoso cuando tú lo ves. Es glorioso. Esas personas se enfermaron, dice, por días cuando tenían esta clase de visiones. Ahora, déjate digo algo. Ahora sí nos vamos a ir acá. ¿A cuál visión fue? Dice que Daniel que vio este ángel que venía volando, ahorita vamos a leerlo, que venía volando. Y luego que se le presentó y le dijo que Dios le había mandado decir algo porque era muy querido. Y le presentó la visión, ¿sí? El plan, la profecía de las 70 semanas. Sí, fíjese qué importante es esto, porque de repente nosotros esa profecía, tal vez alguno de ustedes lo haya oído, pero no hemos puesto la atención suficiente. Porque esta profecía de las 70 semanas encierra toda la vida del redimido, ¿sí? Toda la vida de lo que el mundo entiende, de lo que el mundo es. La visión comienza de esta forma. El ángel le dijo, sobre tu pueblo va a caer 70 semanas hasta que termine el Señor con hacer lo que tenía que hacer. Y comienza a decir, a dividir las semanas. Cada semana son 7 años, son semanas de años. ¿Okay? Entonces, desde que el ángel le dijo esto a Daniel, porque aquí lo explica, hasta la orden que se dio para reconstruir a Jerusalén, que fue el rey Artajerjes, históricamente, lo puede ver en otros lados, cuando Artajerjes dio la chance, vayan y reconstruyan a Jerusalén, pasaron 49 años. 49 años, si usted hace las cuentas, yo no soy muy bueno para las cuentas, pero 7 por 7 son 49. Entonces son 7 semanas de 7 años. ¿Verdad? 400 no son 400, no, son 49 años hasta aquí. De 7 semanas hasta la orden, de esa orden, hasta la venida, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, son 434 años. Y si usted hace la cuenta, como yo ya la hice ya no, con una calculadora, pero esto es súper sencillo de hacerse, son 62 semanas. Si multiplica 62 por 7, son 434. 62 semanas. Y si junta 62 con 7, son 69, ¿verdad? Que esa sí la podemos hacer. 62 más 7 son 69. A la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se cumplen 69 semanas. Y son 70. Queda una. ¿Cuándo será? ¿No será por casualidad los 7 últimos años de la gran tribulación? Obviamente que esa es la única que estamos esperando hasta que regrese Jesús, establezca su reino, después de que juzgue al pueblo y se establezca por 1000 años. La profecía bíblica no es complicada. Nada más tienes que poner atención. Esta profecía de las 70 semanas es súper clara y incluye
obviamente como súper clarísima la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la cual yo no sé por cuál razón no se manifiesta más grande en nosotros, porque estamos igual que los fariseos. Voy a leer unos versículos, y esos versículos están en Lucas. Déjenle digo, el evento de la entrada triunfal a Jerusalén está en los 4 evangelios. Hay muchos eventos, muchas cosas que pasan que están en el evangelio de Juan, no más, o en el evangelio de Marcos, no más, o así. Este evento de la entrada triunfal a Jerusalén está en los 4. Habla de la importancia que tiene este evento, este suceso. Sí, Jesús entró como rey. Era una persona que había nacido en Belén. Yo acabo de ir a Israel. Belén era un pueblillo. Vivían en cuevas cuando Jesús nació. Sí, y ahora este cueveño, si lo queremos decir de alguna forma, viene hasta Jerusalén y luego entra a Jerusalén en un burrito. Sí, un burrito anunciaba, no anunciaba humildad, anunciaba paz. Sí, él era el rey. Cuando entró a Jerusalén en un burro, entonces él entró como rey a Jerusalén. ¿Qué tendría que yo entre en un burro a Jerusalén si nadie me pela? ¿Ah? Pero qué tal cuando la gente empieza a aventar palmas y sus mantos al suelo y a gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque era Jesús entrando a Jerusalén cumpliendo las 69 semanas que Daniel había anunciado, que el ángel le había anunciado a Daniel. Sí, en donde él se proclama rey y por eso lo matan. Ahora sí se sienten retados todos los fariseos y dicen, ¿cómo que viene otro rey? Si este nos va a quitar el trabajo, tenemos que matarlo. Porque entró y la gente lo recibió como rey, como el libertador. Tal vez ellos pensaban que iba a liberarlos del gobierno romano porque no entendía nada. Sí, pero Jesús entró, no importa que él tiene su plan y eso fue lo que pasó. Déjenme leo lo que está, es en Lucas, es el mismo relato, pero es cuando Jesús entró. El estudio que yo tengo acá o lo que vamos a hablar, es uno de los evangelios, es Juan, y es en el evangelio de Juan 12 y 13. Esos son los versículos que hablan de la entrada triunfal a Jerusalén. Pero déjenme les leo la cuenta que tiene Lucas, lo que él contó. Lucas 19, 37 al 41. Vea qué bonito lo dice. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos. Esto es, te transporta, ¿sí?, a que está el Monte de los Olivos y que hay te describe bien el cuadro. Viene Jesús bajando en esta bajada del Monte de los Olivos. Y toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Esto es, cuando vieron a Jesús venir en el burrito, no les quedó de otra. Toda la gente, la multitud increíble, gritaban, sabían que él era el Mesías. Sabían, eres el bendito de Dios. Sí, y aventaron sus palmas, recibieron a Jesús como rey, obviamente. Dice en el 38, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Se me hace interesante y fui a investigar, porque paz en el cielo, a nosotros los humanos, nos cuesta decir que tenemos paz en la tierra. Entonces, para estar seguros que había paz en algún lado, era paz en el cielo. En el cielo hay paz siempre porque Dios está en control de todo. Y esto es lo que estaban diciendo. Hay paz porque Dios está en control de todo. Hay paz en el cielo viniendo este rey a nosotros. Gloria a Dios. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Dice en el 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Le dijeron a Jesús. Jesús dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Porque ellos no estaban entendiendo que Jesús estaba viniendo como rey, anunciando el cierre de las 69 semanas. Porque acuérdense ustedes que el día de la entrada triunfal a Jerusalén es el primer día de la última semana de vida de Jesús aquí en la tierra. En esa semana empieza su pasión y su muerte y su resurrección el próximo domingo. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén, sí, es algo importantísimo que los judíos no entendieron. Los fariseos no entendían. Cállalos, ¿qué están haciendo? Diles que no griten, que no te alaben. ¿Por qué? Y Jesús dijo, si estos callan, entonces las piedras van a empezar a alabar. Cuando Jesús llegó a Jerusalén y se metió en la ciudad, dice en el versículo que sigue, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y me quiero quedar allí para comenzar el estudio. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús sobre la ciudad de Jerusalén cuando llegó y se metió adentro? La razón es por la que nosotros mismos no sabíamos o no estábamos seguros qué significa la profecía de las 70 semanas. Si ahorita viniera Jesús, se desmayaba de llanto.
porque la mayoría de nosotros no entendemos la importancia de lo que es la entrada triunfal a Jerusalén. Es maravilloso, es increíble. Estamos siendo parte de la profecía, estamos viendo que se cumple y no nos paramos a brincar en una pata todo el día. Yo creo que tenemos que poner atención y vamos a ver qué dice el Señor. Esa fue la introducción. Dios maravilloso, ayúdanos para entrar a este estudio y luego recibir de tu palabra instrucción, capacitación y darnos este gozo por entenderlo, por saberlo, por ser por ti guiados y ser uno contigo. En el nombre de Jesús sea amén. Entonces, voy a empezar a decir así. Muchos le llaman el Domingo de Palmas, lo cual está bien que le llamen así, pero no se trata de las palmas, sino del hecho que Jesús entre a Jerusalén como triunfante Mesías. Notemos el pasaje, como ya les dije, el pasaje que escogí para traer el estudio, es del misma entrada triunfal a Jerusalén, pero era de Juan. Y escogí este porque aquí habla de las palmas, que habla de cómo es que le tendían palmas, y tenía que ver con en un tiempo que era en el tiempo que le llaman el tiempo en el silencio, que no hubo nada en la Biblia, que es 400 de Malaquías hasta Jesús, hubo un silencio allí, pero había unos reyes allí que comenzaron esta tradición de que daban gloria o que tenían alegría cuando batían palmas, ¿okay? Y entonces, obviamente que batir palmas no es ni nada de importancia, es una forma de celebrar lo que estaba pasando, pero la gente ha tomado, como el diablo siempre lo hace, desviar de lo que es la verdad, desviar a un lado y luego a pensar que la palma es algo, pensar que esto, si yo tengo mi palma en la mano, si yo hago, eso voy a lograr algo, y eso no logra nada. Si no permitamos que el diablo nos desvíe de lo importante. En Juan, habla de las palmas, Juan 12, del 12 al 13 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, porque acuérdense ustedes que se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Entonces mucha gente de todos lados estaba viniendo, Jerusalén estaba llena de gente de todos lados porque se iba a celebrar la Pascua, ¿sí? Jesús, el día que murió, se estaba celebrando la cena pascual, ¿sí? La cual cambió todo digamos que la historia anterior, porque Jesús ahora es nuestra Pascua. Pero bueno, eso es para el domingo. Al oír que Jesús venía, habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces tomaron palmas de palmera para recibirlo. ¿Ustedes creen que enfocarnos en las palmas es igual que celebrar que Él viene llegando? Si no tenemos palmas y agarramos ramas de pirul, ¿no sería lo mismo? ¿Verdad? O una hierbita de hierbabuena o lo que sea. Sí, no importa con qué le hagas, pero lo que importa es que venía el rey, no que tengas la palma en la mano. Punto y aparte. Dice, y el rey de Israel así fue proclamado, y esto es lo importante, no nos desviemos con las palmas. Este evento glorioso, este día es tan importante, pues es una marca donde comienza la última semana de la vida de Jesús antes de su muerte en la cruz. Vamos a ver algunos pasajes con los que Dios en la Biblia nos habla de este importante suceso. Entonces, estaba anunciado, obviamente, no solamente desde Daniel, pero otros profetas anunciaron este día tan importante, el día de la entrada de Jesús a su pueblo Jerusalén, porque iba a venir a hacer algo increíble. Ahora que estábamos en Jerusalén, cuando yo llegué, digamos que me han preguntado, pero ¿qué sintió cuando llegó acá? ¿Y qué sintió cuando llegó acá? Y no sientes nada porque, ¿verdad? A veces frío, ¿verdad? Pero te voy a decir algo, porque los sitios que te dicen en Jerusalén, realmente no sabemos si son ahí, porque nadie sabe, ¿verdad? Donde hicieron el templo, esto, pero es súper hermoso, todo el mundo estar allá donde él estuvo. Ver los montes, ver el mar de Galilea, donde él caminó en el agua. Pero cuando llegué, se los prometo, cuando llegamos al monte en donde Jesús se transfiguró, sí se siente algo. Primero porque está altísimo. Puedes ver, tiene una vista increíble para todos lados, tienen como un balconcito así y puedes ver para todos lados, se ve bien hermoso. Será a la altura lo que sea, pero yo leí, me permitieron leer ahí el pasaje en donde Jesús se transfigura. Y estuvo tan bonito porque Jesús se transfigura,
se convierte en su forma glorificada, se le pone la cara de sol. Era nomás una cosa, un brillo terrible que estaban los discípulos Pedro, Santiago y Juan asustados, agachados por lo que estaban viendo. Se aparece Elías y Moisés, la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Sí, y Pedro está todo asustado allí, pero ve los Elías y Moisés estaban platicando con Jesús acerca del suceso que iba Jesús a hacer. Dice que estaban hablando de su partida. Vinieron dos personas que nunca han muerto, o que Dios se los llevó vivos, Elías y Moisés. Y vinieron a hablar de la importancia, sí, hablar con Jesús dentro de este ámbito físico, sí, hablar con Jesús de lo que iba a pasar. Es tan importante lo que iba a suceder. Digamos que lo que vamos a celebrar en esta semana, la muerte y resurrección de Jesús por nosotros. Y vinieron estos dos que no han muerto a hablar con Jesús de eso. Y eso se me hace tan importante. Cuando yo estaba ahí y tuve digamos, conciencia de lo que ahí sucedió, que Jesús se fue glorificado en vida, sí, y se estaba viendo allí, aparecía la voz de Dios y Elías y Moisés. Se los prometo que sí alcanzas a sentir algo en tu alma. Cuando sabes que estás allí en el lugar donde esto sucedió. A mí me hubiera gustado ir al monte del Sinaí, porque cuando lo leo me estremezco. Cuando veo que humea el monte y que hay relámpagos y un sonido de trompeta y que nadie puede arrimarse al monte y Dios está dando los 10 mandamientos. No fui allá, pero sí me impresionaría. Y yo pienso que también sería otro lugar donde yo quisiera ir. A un día le platiqué esto al pastor Brian y dijo, un día vamos a ir, tú nunca me y yo en otro. Vamos a llegar hasta el monte. Yo no sé si eso va a pasar. Pero ya fui a estos otros lugares, está maravilloso. Bueno, Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y Sión es una forma de hablar de la Jerusalén celestial. ¿Okay? Entonces, a las dos Jerusalenes, dice Zacarías, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Obviamente se está hablando de la entrada triunfal a Jerusalén, de la cual estamos celebrando este día. Y este es Zacarías hablando. Y así mismo pasó, como dijo Zacarías, pues el primer día de la semana Jesús entra triunfante a Jerusalén. La mayoría de eruditos bíblicos, casi no hay cambio, casi todos afirman que sí fue un domingo, que eso es el primer día de la semana. Después del día sábado, Jesús llega a Jerusalén subido en su burrito y entra a la ciudad de Jerusalén. Entonces es muy, muy probable, la mayoría dicen que sí era un domingo, como hoy, que entró triunfante a Jerusalén, en vísperas de la semana de su pasión. Todos lo reconocieron rey en Jerusalén. Se celebraba la fiesta de la Pascua y venían de todos lados a ofrecer sacrificios. Allí estaban tres grupos, en esta multitud había tres grupos de personas. Los que visitaban por la Pascua, que venían por todos los pueblos. Los que seguían a Jesús, especialmente los que vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús llegó a Jerusalén después de resucitar a Lázaro. Primero estaban en Betania con Lázaro, con sus hermanas de Lázaro. Resucitó a Lázaro. Seguramente Lázaro estaba ahí con Jesús. Sí, y venían entrando a Jerusalén. Lázaro por un lado, seguramente, y sus hermanas y todos sus discípulos. Entonces había el grupo de visitantes de todos lados y estaba el grupo de gente que seguía a Jesús a este tiempo. Imagínense, cuando Jesús resucitó. Dice que cuando eso pasó, muchos vinieron a los pies de Jesús. Pero es que es importante que lo entendamos. Jesús había hecho muchos milagros. Dale de comer a 4,000 gentes, comí un poquito y todo esto. Pero resucitar a una persona que ya apestaba de 4 días de muerto, eso ya tenía que ser Dios. Eso ya no es algo que sucede de casualidad o que un brujo puede hacerlo. Hermanos, esto ya era algo súper fuerte, súper pesado. Entonces sí era una multitud grande la que seguía a Jesús porque ya creían pues que era el Mesías. Era imposible no creer de esa forma. El otro grupo eran los fariseos, que ya no les importaba que Jesús fuera en verdad el Mesías. Fíjate, era tan obvio después de la resurrección de Jesús, de la resurrección de Lázaro, que Jesús era pues el enviado por Dios. Y los fariseos ya estaban a este punto cegados en la forma de que no estaban listos para entender que era el Mesías y que ahora sí se iban a apaciguar y ahora dejar que él reinara. No, estaban siendo retados por alguien que traía una multitud siguiéndolo y que dijeron, este no puede seguir adelante, nos va a quitar la chamba, tenemos que darle matarile. Los tres grupos, los visitantes
que venían a hacer sus sacrificios, los que seguían a Jesús, que eran multitudes, y los que estaban asustados por lo que estaba pasando y querían matar a Jesús. El Mesías les estorbaba y querían matarle. Aún ese día Jesús fue alabado y proclamado rey. Para la mayoría, un rey que pelearía, para la mayoría de los que estaban ahí, un rey que pelearía contra, digamos que el yugo que tenía Roma contra ellos. Para Jesús, el rey de gloria, sí, ¿qué significaba para Jesús? En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro rey vino a quitarnos el pecado. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es esto? Si los fariseos pensaban, este nos viene a matar, nos viene a quitar. Otros pensaban, este viene a ser el rey, viene a quitar a Roma del medio y nos va a hacer ahora libres de Roma. Jesús decía, yo vengo a quitarles el pecado y la creen en mí, tiene la luz de mí. ¿Sí? Refleja a mi persona. Jesús venía con una idea completamente diferente de todos los demás grupos, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es, hermanos de mi corazón y de mi vida, no puede un hombre, no puede un ángel, no puede el ser más poderoso del cielo, un arcángel, si no es Dios, no te puede quitar el pecado. Entonces, si alguien cree que Jesús es otro que no sea Dios, este no puede ser perdonado porque solo Dios, el afectado por tu pecado, te puede quitar el pecado. Y la Biblia proclama, es el Cordero de Dios, el sacrificio que se da a Dios para quitar el pecado, el sacrificio único y válido, lo cual Él lo logró. Él es la víctima y Él es el sacerdote. Sí, Él es quien nos quita el pecado. Él es el que nos quitó el pecado, gloria a Dios. Jesús no vino del cielo a liberar a Israel de la opresión romana, sino que vino a darle libertad eterna y destruir a quien gobierna a los perversos gobernantes, obviamente. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Yo digo hoy, si nosotros, voy a ir dirigiendo este estudio y voy a terminar con esto, ¿okay? Voy a ir dirigiendo el estudio de esta forma. Cuando Jesús venía entrando a Jerusalén y la gente lo recibió como rey, y unos lo recibían como rey por sus planes, como nos va a liberar del gobierno romano. Otros decían, este rey viene a quitarnos la chamba porque va a ser otro rey y no es nuestro rey el César. O sea, y él llegó y cumplió la profecía, gloria a Dios, es maravilloso. Pero si Jesús entra hoy a ti y tú no tienes el plan que Él tiene, aunque ya lo sabes, entonces te quedas fuera de la profecía. ¿Se entiende eso? Tenemos que recibir al Rey en nosotros. Jesús viene como Rey glorioso, como Rey de gloria, como el que quita tu pecado y viene entrando a ti, viene entrando a tu vida en un burrito. Viene entrando y tú tienes las palmas de tu pensar, de tu fe. Si nosotros no lo recibimos hoy como el Rey de gloria que Él es, nos quedamos fuera. Si tenemos que recibirlo porque tenemos las escrituras, porque sabemos quién es Él y tenemos que darle gloria y tenemos que darle honra y tenemos que someternos a la profecía, la cual nos beneficia y nos cambia la vida porque nos da vida eterna y ahora sin pecados. Dios dijo con Adán y Eva, voy a quitar el árbol de la vida, del bien y del mal, porque no quiero que eternamente vivan en pecado. Sí, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que entender esto. Dios quiere darnos vida eterna sin pecado. No muerte, no dolor, no angustia. Dice, no maldición en la Nueva Jerusalén. Tenemos que saber lo que Dios quiere hacer. Él quiere quitarnos el pecado y darnos vida eterna. Y eso significa eso. Creer que Él puede quitarnos el pecado y que no muere. Y que el que en Él crea tiene eso, vida eterna, sin pecado. La entrada triunfal es el principio del verdadero triunfo. Al final de la semana saldrá Jesús victorioso, Rey de gloria. Aunque nadie lo reconoció rey ahí en la cruz, sí, lo reconocían rey cuando venía llegando, pero cuando estaba en la cruz, en donde tiene el verdadero triunfo, nadie lo reconoció rey. Sí, estaba en la cruz y todos se burlaban de Él. Es cuando, ahí en la cruz es cuando tiene Él el gigante, el triunfo mayor. Antes de morir dijo satisfecho, hecho está.
durante esta última semana y después de la entrada triunfal en Jerusalén, todos le dieron la espalda, todos lo abandonaron. Después de la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando usted estaba en la ciudad, todos le dieron la espalda y lo traicionaron. Jesús no vino a establecer su reino todavía, pero la gente entonces se enojó. Y se enojó por alguna razón. Tenemos que entender esto. ¿Cómo era posible o dónde estuvo el problema? Cuando Jesús viene el domingo entrando a Jerusalén y para el viernes gritaban: crucifícalo, mátalo, no lo queremos, mejor preferimos que dejes vivo a un criminal que a Jesús. Si la gente se transformó, cambió su mentalidad, porque los fariseos empezaron a decir que Jesús era un falso y que tenían que matarlo y que él vino a proclamarse Dios como él dijo y que era una blasfemia. Sí, y cuando Jesús realmente dijo, él dijo: yo vine a decirles a ustedes que yo y el Padre somos uno. Y la gente no entendió, y la gente, movidos por los fariseos y por los líderes, se transformaron su mentalidad y ahora gritaban: crucifícale, crucifícale. Sí, tenemos que como cachar este momento, como cachar el momento en donde Jesús deja de ser el rey que proclamaban, sí, para decirle ahora: crucifícalo, es peor que un ladrón. Sí, pero la gente entonces se enojó y, manipulados por los fariseos, en una semana les cambió el corazón. En Juan 19:15 dice: pero ellos gritaban: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Jesús volverá otra vez y será recibido para reinar para siempre. En la próxima vez que Jesús venga, en Apocalipsis, todavía dice allí, van a batir palmas, lo cual no es lo importante. Vamos a batir lo que sea con las manos en el aire o lo que sea, pero vamos a recibir otra vez al rey. Dice: después de esto, mire, es Apocalipsis 7:9. Después de esto, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice en Apocalipsis 19:11-13: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice en el 12: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, obviamente que es Jesús. ¿Quién va a dudar esto? Él viene en gloria, en poderío, en santidad. Él es el que va a gobernar y el que viene a juzgar. Se declara, Él es el Verbo encarnado que había muerto. Ahora estamos en Apocalipsis. Honestamente se los prometo que no hay una forma. Si el que estudia la Biblia no tiene una chance de salirse, de desviarse de que Jesús es Dios. Cuando tú lees, ¿cómo puede ser posible tal cosa? Sí, cuando viene Jesús en este caballo lleno de diademas que significaban triunfos, llega y dice en su ropa que Él es el Verbo de Dios. Antes había dicho: yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Sí, es tan glorioso saberlo, hermanos. Les voy a decir por cuál razón, si no lo han entendido. Dios vino del cielo. Dios vino del cielo. Tomó carne. Se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió por ti en la cruz, con toda autoridad para pagar tu pecado, resucitó, mató la muerte, subió al cielo y reina otra vez en todo poder y autoridad por siempre. ¿Qué faltó para que tú entiendas que Dios te salvó? Tenemos que pensarlo. No podemos tener dudas. No podemos tener, si alguien viene con unas palabras más infladas y te explica diferente, no puede cambiar tu opinión de esto. O sea, no puede el que sea venir con palabras más sofisticadas o que sea más famoso, una persona famosa que diga: no, es que así no fue, es que yo tuve una visión y Dios me dio unos lentes para poder discernir lo que ustedes no pueden ver y me llamo Joseph Smith. Hermanos de mi corazón y de mi vida, no podemos nosotros caer en las trampas de personas chapuceras. Si nosotros conocemos la verdad, ¿cómo es posible? Lo mismo está pasando con los Gálatas en la carta que mandó Pablo. ¿Cómo puede alguien ver la verdad y luego, después que la ve y la conoce, tener dudas de la verdad? Es como que si vemos el número 4 y luego al rato, ¿qué vistes? No, se veía como, ¿edad que era 2?
Pues sí, como que era 2. ¿Pero qué no viste las patitas del 4? Sí, pero si dicen que es 2, la mayoría dicen que era 2. Hermano, ¿será que eso nos pasa a nosotros? Esta es la razón que Jesús llegó a Jerusalén y lloró por Jerusalén. Porque conocían la verdad, porque Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Será posible que nosotros hagamos lo mismo, conociendo las Escrituras, conociendo esto, siendo salvos como somos, llenos de la gracia de Dios, con el sacrificio en nuestra cabeza de lo que Jesús hizo, y luego alguien llegue y nos cambie porque es famoso, porque ha escrito libros, porque tiene un bigote más chido que el mío, que no tengo, y nos cambie lo que la verdad dice? ¿Será esto posible? Hijo, ojalá que no, ojalá. Dice la Biblia en Mateo 24:24, y los elegidos, si fuera posible, serán confundidos. Esto quiere decir que no es posible, para que cuando el elegido sabe lo que tiene, sabe en quién cree y en quién confía. Amén. Qué poco los maestros de la ley entendían acerca del Mesías. En cuanto y digo esto porque los fariseos era gente respetada porque enseñaban las Escrituras. O sea, ellos eran los maestros de la ley. Ellos conocían cualquier gente que tuviera algún problema con las Escrituras. Venían pues con los maestros de la ley, con los fariseos, con el Sanedrín, con los que tenían el gobierno espiritual, que tenían el poder del templo, y luego les preguntaban cosas de la Biblia, como ahora sucede, sí, y ellos les contestaban. Eran los confiables en cuanto a las Escrituras. Jesús les dijo, ¿qué no han leído? A ellos es como una vergüenza, era una burla, Jesús. ¿Qué no han leído lo que dice la Biblia? Por eso lloró Jesús. Porque los sabios de las Escrituras no entendían que no así, no nos pase. Que no nos pase. Que no nos pase que Jesús venga y nos diga, ¿qué no leíste, mijo? ¿Qué no viste? ¿No escuchaste? El Sanedrín, los fariseos eran los más cultos, dice otra vez. Entendían acerca del Mesías, aun cuando el Sanedrín y los fariseos eran los más cultos en las Escrituras, no entendieron nada. Juan 12:19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, si veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Esto es, nosotros no hemos hecho nada para parar a Jesús. Ve cómo el mundo se va tras él. Tenemos que matarlo. Si ya no les importaba si realmente era el Mesías o el ungido de Dios, lo que pensaban era que el mundo estaba siguiéndolo y tenían que matarlo. Tenían que hacer una campaña para disminuir su persona, porque ya el mundo lo seguía. Ellos estaban tan lejos de la verdad y sus corazones tan muertos, que cuando Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, mucha gente creyó en él. Aún ellos no lo querían. Aún, fíjate, cuando Jesús resucitó a Lázaro y una multitud nueva empezó a seguir a Jesús porque solamente Dios podía hacer tal cosa, entonces los fariseos, fíjate nomás lo que pensaron. No era posible que alguien resucitara a un muerto de 4 días, a una persona muerta de 4 días. Cuando vieron los fariseos, los maestros de la ley, las personas en la autoridad, que Jesús había resucitado a un muerto, no dijeron, oh, entonces sí es el Mesías, entonces sí es el enviado. No dijeron eso. Dijeron, tenemos que matar a Jesús y tenemos que matar al que resucitó. ¿Te imaginas? ¡Qué locura! Qué bueno que están las Escrituras enfrente de nosotros. ¡Qué bueno! Porque podemos ver sus errores para no caer en ellos. Juan 12:10, ya dije, hermanos, la entrada triunfal a Jerusalén es lo más importante proféticamente, pues oficialmente Dios termina un ciclo. Y hoy esperamos una pequeña parte de toda la profecía. Esto es, ahí te va. Si la profecía constara de 70 semanas, como es, y si hubieran cumplido 35, que sería la mitad, ya dijéramos, ok, pues es posible, si ya se cumplió la mitad, pues ya más falta la mitad. Pero ¿qué tal si fuera un 75% de las 70 semanas que se hubiera cumplido? Ya estuviéramos más convencidones, ¿no? Ya hubiéramos dicho, no, pues ya nomás falta como un 25%, ya un 75%, yo ya sí voy a creer. Pero cuando eran 70 y 69, ya se cumplieron y nomás te falta una semana, eso yo no sé si es un 10%, es bien poquito lo que queda.
Entonces, ¿qué vamos a decir? Que todos no estamos tan convencidos de que a lo mejor vamos a ser raptados por Jesús cuando Él anuncia que vamos a ser librados de la ira venidera. Él va a juzgar a Israel por 7 años, va a venir, va a ser el juicio ¿cómo le llaman esto? En donde va a apartar los chivos de los borregos. Sí, y luego, del trono blanco hasta el final de los 1000 años. Va a venir en la mitad, cuando termine la gran tribulación, y luego va a ser ¿cómo le llaman a esto? Un tribunal, el tribunal de Cristo, que es el tribunal de Cristo en donde no es para salvación, pero Él se va a llevar a los suyos, sí, y luego va a regresar con ellos para reinar con ellos por 1000 años. Eso es bien importante porque de ahí pasa la gente que pasó de la gran tribulación, que no se murieron, esos pasan al milenio, si luego se quedan allí y Jesús viene y establece su reino, y nosotros los santos, los que somos salvos, que ya habíamos muerto, vamos a venir y reinar con Él ya en espíritu, ya eternos. Son cosas, yo sé que de repente no están tan familiarizados con ellas, pero si ven las escrituras, si escuchan cómo es que Jesús va a venir con los suyos y va a reinar por 1000 años con los suyos aquí en la tierra, si te das cuenta que eso es una realidad, pues eso es lo difícil de creer cuando no tienes fe, cuando no lo has oído. Sí, ¿cómo va a ser posible que van a estar aquí mortales y inmortales? Bueno, pues yo no sé, pero eso dice la Biblia. Dice la Biblia que después de la gran tribulación Jesús va a venir, va a apartar a los malos y a los buenos, digámoslo así. Sí, y las personas, muchos sobrevivientes van a pasar al reinado que Jesús va a establecer en Jerusalén. Va a establecerse Él y va a reinar desde allí por 1000 años, y se le llama en la Biblia el milenio. Después de esto, se va otra vez a revolver las aguas, y el diablo va a ser soltado y va a venir por un último tiempo, sí, y luego va a juntar a un ejército de 200 millones, sí, van a querer ir a matar al rey que está en Jerusalén reinando, a Jesús, y luego Jesús va a terminar con todo. Y ahora sí, el día del gran trono blanco sucede, y todos los muertos que habían muerto sin Jesús van a venir y van a ser juzgados en el día del gran trono blanco. Los salvos ya no estamos ahí, pero ahí está el libro de la vida donde están nuestros nombres, y nosotros ya no vamos a estar presentes, pero ahí va a ser el día del juicio final para los enemigos del Señor. Se los prometo que en las cosas que Dios dice en las Escrituras, no tome que esto es algo que yo saqué de mis miedos. Es la Biblia que dice estas cosas tan hermosas, y nomás es cosa de creerlas. Fíjate, esto que les dije, si usted nunca lo había oído, es lo último que queda para que tú tengas la fe que se cumple. Sí, es el menos del 10%. Sí, eran 70 semanas, queda una sola semana para que se cumpla. Si todo lo demás se cumplió, ¿cómo vas a dudar que se va a cumplir la última semana, en donde el pecado es erradicado de la faz de la vida? Sí, y luego Dios va a venir y va a reinar. Sí, y especialmente, sí, te voy a decir, para los salvos. Los salvos ya no aparecemos en ningún lado hasta que llega la nueva Jerusalén. Los salvos ya no aparecemos en ningún lado hasta que llega la nueva Jerusalén, en donde no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay angustia. El trono blanco ya sucedió. El mundo antiguo ya se fue. Ahora todo es hecho nuevo. Gloria a Dios. Bueno, ¿no les da como gusto esto? ¿No? Una vez dijo Billy Graham, no se preocupen por nada. Yo ya leí la última página de la Biblia. Todo está bien. Jesús regresa, no hay ningún problema. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Déjame termino aquí. Dice acá, Daniel 9, del 23 al 27. Esto es la profecía de Daniel, que no la he leído. Cuando el ángel vino, al principio de los ruegos, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, le dice el ángel Gabriel al profeta Daniel. Porque tú eres muy amado, le dice el ángel a él. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, y esto es justicia eterna, lo que Dios nos promete, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Todo esto le dijo el ángel Gabriel a Daniel. Pues dice, sabe pues, dice en el 25, sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén, sí, esta es la primera, los primeros 49 años, y hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y luego 62 semanas, como ya dijimos. El día de la entrada triunfal a Jerusalén se ajustan las 62 más las 7 primeras semanas, se ajustan pues las 69. Se volverá, fíjate qué clarito lo dice. Obviamente que esto sucedió cientos de años antes de que antes de que pasara esto. Pero ve cómo lo dice, como si ya hubiera pasado. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, que es la entrada triunfal a Jerusalén, se quitará la vida al Mesías. Y luego dice, mas no por sí, esto es, no se va a morir de calentura o de gripa o del COVID. Se va a quitar la vida al Mesías, no por sí, no por él, que lo van a matar. Es lo que está diciendo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad, lo que pasó, y el santuario, lo que pasó en el año 70 después de Jesús, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ya hablamos de ella, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad, pero qué exactitud, cómo lo describe, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por cuál razón? Porque en el principio de la gran tribulación, quien sea este líder, si va a reanudar el sacrificio de los judíos, de esa manera los judíos van a estar contentos porque van a tener un templo, pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el anticristo va a decir, ya no necesitamos adorar a nadie, yo soy el que ustedes tienen que adorar. Si ese es el problema, ese es el anticristo que estamos no esperando, pero sabemos que va a suceder a los 3 años y medio. El tiempo más duro de la gran tribulación son los últimos 3 años y medio, en donde obviamente Dios va a tratar terriblemente con este mundo. Si Dios dice que si no acorta los días, nadie sobreviviría en ese tiempo. Sí, y luego termina pues, dice después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador a los 3 años y medio hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre ese desolador, obviamente que Jesús lo va a destruir. Sí, luego viene y reina por 1000 años, como ya dije. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Así de clarito son las 70 semanas de años, que son 7 semanas de 7 años cada una, que son 490 años en total. Después que el ángel profetizó a Daniel y hasta la orden del rey Artajerjes, en Nehemías 2 del 1 al 8, usted lo puede leer cómo es que Artajerjes dio la orden de construir otra vez Jerusalén, no lo quise poner acá. Hasta la muerte de Jesús se cumplieron 434 años, que son 62 semanas, hasta la entrega triunfal a Jerusalén. Entonces 7 semanas más, que fueron las 7 primeras, más 62 semanas, se ajustan 69 semanas. El ángel dijo que el total de las semanas serían pues 70. Entonces nos falta una sola semana para que el Mesías príncipe Jesús termine lo que él tiene planeado. La mayoría de la profecía ha sido cumplida, falta una semana de 7 años, la gran tribulación. En 2 de Pedro 3, del 9 al 10, dice súper hermoso acerca de este punto. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen, la tienen por tardanza. Esto es, muchos dicen, ya no va a venir. Sí, ya hace cuánto tiempo, si la semana 69 se cumplió cuando Jesús nació, ya van 2000 años, ya no va a regresar, están locos los cristianos. Ok, dice aquí que no nos desesperemos. Sí, dice, algunos tienen por tardanza esas cosas. Dice, sino que es, déjate leerlo otra vez. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Esto es, si Dios hubiera venido en 1968, yo no tuviera chance de ir al cielo, porque nací en el 69. Y así cada uno de nosotros. Dios quiere que más gente venga a sus pies. Si Jesús viene en el 2000, tampoco soy salvo, porque yo fui salvo en el 2000 y pelitos. Si necesitamos saber que Dios tiene un plan para ti y que si Él no ha venido es porque quiere que tú vengas a sus pies ahorita. Amén. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Si primero Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, Él quiere que entre más gente, Él quiere salvar más gente. Por eso no ha regresado, porque está esperando que otros vengan. Acuérdense ustedes que la Biblia dice que Él tiene un número exacto de los redimidos. ¿Saben eso?
No sabía nada. Él tiene un número exacto. Cuando ese número exacto se cumpla, y quién sabe, ¿qué te parece si faltan 2 nomás? Y tú eres uno que estás aquí viendo en la cámara. Hombre, ya recibe a Jesús, ya queremos irnos al cielo. ¿Sí o no? ¿Quién vota para que el que está ahí viendo ya reciba a Jesús? ¿Quién vota para que si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús en su corazón, ya lo haga para ya estar en la presencia de Dios para siempre? Es toda la carga sobre del que no sea salvo ahorita. Amén. Ahora sí que está abajo de la luz del stage ahí. El Señor dice, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Mucha gente dice de esto que va a ser una clase de explosión atómica y que los elementos son eso, que destruyen todo a su paso. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Sí, obviamente que ese sería el fin del principio de los nuevos cielos y de las nuevas tierras, de los nuevos cielos y nueva tierra, en donde Dios va a reinar, Jesús va a reinar, sí, en donde no va a haber más mar, donde, como dice la Escritura, sí, en donde va a reinar la justicia y la paz, que es donde vamos a estar todos nosotros. Conclusión final. Jesús viene a ti. Tira tus palmas, tira lo que sea, extiende tus manos, recíbelo como Rey, como Señor. Recibe a Jesús como tu Dios, el que puede quitarte el pecado. Jesús, en el principio de su ministerio, las primeras palabras que él dijo es: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete. Esas son las primeras palabras de Jesús públicamente. Arrepiéntete, el reino de Dios ya llegó. De hoy en adelante, tú puedes decir, yo puedo decir, ojalá que todos digamos, salvos y los que vamos a ser salvos, de hoy en adelante soy siervo del Altísimo, a quien he recibido en su entrada triunfal a mi vida. El Señor es el Rey, Él es mi Dios, y yo lo recibo porque Él triunfalmente entró a mí y me transformó. No lloró dentro de mí. En Apocalipsis 3:20 dice, y así cierro: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto es, ahí está Jesús tocando la puerta. Dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando la puerta y tú estás oyendo los toquidos. Y si sabes quién es, y estás atrás de una mesa diciendo, ¿quién será? Y no quieres dar tu brazo a torcer, no quieres arrepentirte. Muchos dicen, oh, yo no quiero dejar mis cervecitas, me gusta la vida que estoy teniendo. Sí, hermanos de mi corazón, en mi vida, no podemos cambiar lo que sea que tengas de pecado en tu vida por la vida eterna en el cielo. No vale la pena. No hay más tiempo. Acepta a Jesús, dile que entre y te transforme. En el nombre de Jesús sea. Amén. Dios maravilloso, ayúdanos para entender esto, Señor. Ayúdanos para analizar, para canalizar esta información a nuestra vida y entonces fluya esto en nuestro existir, Señor. Ayúdanos porque los salvos conocemos estas cosas y no tenemos un gozo repentino y momentáneo, pero tenemos un gozo eterno. Te servimos con ganas, te alabamos con gloria. Esa es nuestra nueva vida. La vida del salvo es una vida de alegría que no termina. Ayúdanos, Dios, porque así como el Salmo 16:11 dice que a tu diestra hay plenitud de gozo y delicias constantes para siempre, eso no es a futuro, esto es ya. A la diestra de Dios hay delicias constantes ahorita, plenitud de gozo ahorita. Gloria a ti, único y verdadero Dios. Gracias por darnos este conocimiento, esta paz, esta dependencia en ti. Ayúdanos para continuar así. Cada día de nuestras vidas, alejados de pecado, porque tuyos somos, buscando adorarte y servirte, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres el que merece nuestra adoración, nuestra atención, nuestra obediencia. Guíanos, Dios. Es en tu poder que podemos, oh Señor Dios, Espíritu Santo. Manténnos contigo, poséenos y así danos la vida en ti. Gracias, Señor, por entrar triunfalmente a Jerusalén.
Gracias por darnos estas profecías tan gloriosas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Espera un momentito, hermanitos de mi corazón. Es bien importante para mí. El próximo miércoles sí tenemos estudio aquí. Aunque va a haber pintura o lo que sea, nos dejaron estar aquí. Entonces, si hay estudio el miércoles y el viernes, el que quiera, voy a poner más énfasis en esto. Yo ayuno todos los miércoles, tengo años haciéndolo, pero voy a ayunar también el viernes. Entonces, ¿y el viernes por cuál razón? En atención a que Jesús murió por ti a las 3 de la tarde, hace 2022 años. Sí, y Él está muerto el viernes por nosotros. Entonces, en atención a lo que Jesús estaba haciendo, lo mínimo que podemos hacer es juntarnos en oración los salvos y haber, digamos, hecho algo de bulto, algo que nos cueste. David dijo, no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, está bien que tengamos fe, pero ¿qué tal si ayunamos por Él? No para conseguir algo de Él, pero reconocerlo, hacernos presentes en lo que Él hizo por nosotros. El viernes puede tomar líquidos, jugos, lo que sea, pero no comida sólida. Entonces, no se va a desmayar comiendo líquidos, hasta juguitos. Si tiene una condición de enfermedad, no lo haga. Dios sabe su corazón, pónganse en oración todo el día. Los que vayan a ayunar, me gustaría que estuviéramos recordando a Jesús cada ratito, recordándolo, orando. Una oración pequeña, no tienen que hincarse a media plaza, tienen que decir, Dios, aquí estoy, gracias por morir por mí. Si todo el día hasta las 6 de la tarde, yo me voy a juntar con los que vengan a las 6 de la tarde, donde se juntan para hacer la oración, y que es aquí en la iglesia. Si usted viene, me habla o se va, aquí al santuario vamos a estar. A las 6 de la tarde vamos a tener unos sándwiches, vamos a tener soditas, a lo mejor agüita o algo, y vamos a tener un tiempo de oración, vamos a leer las escrituras para discernir qué pasó verdaderamente, y ahí vamos a estar todos juntos esperando al Señor, en atención a Él. El viernes a las 6. Que Dios los bendiga. Los quiero ritear todo. El viernes no, el viernes es allá. El miércoles aquí, el viernes en el santuario. No en el santuario, pero allá afuera nos vamos a ir en un salón. ¿Okay? Que Dios los bendiga bien muchote. Cuán hermoso es Jesús, mostrará de su amor. Cuán